Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y les vamos a presentar el tema de síndrome diarreico agudo y crónico. El equipo está conformado por Cabrera García Fernanda Elizabeth, Hernández Hernández Andrea y Razo Gastelum Diego Daniel. Si me dejan de escuchar, porfis, indíquenme para pausar la exposición, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la diarrea? Bueno, la palabra como tal se me hizo un dato interesante, proviene del griego como tal diarroia, que significa a través de una corriente o de un flujo. La diarrea es la alteración de las heces en cuanto a volumen, fluidez o frecuencia en relación anormal a la fisiológica, lo cual conlleva a que se tenga una baja absorción de los líquidos y de los nutrientes, que también se puede acompañar de dolor, de fiebre, náuseas, vómito o pérdida del apetito. La diarrea como tal implica más de 3 deposiciones o evacuaciones al día y un aumento de la cantidad de heces a más de 200 gramos en 24 horas en personas adultas. Pues los pacientes normalmente nos lo van a describir como una disminución en la consistencia de las heces. También lo van a describir que tienen una urgencia de ir al baño, que tienen molestias abdominales y que es frecuente el deseo de ir al baño. Y pues este puede ser el único o más bien el principal problema. Bueno, vamos a ver lo que es la escala de Bristol y se los va a explicar mi compañero Diego. Bueno, la escala de Bristol va a ser una de las principales escalas con la que vamos a darnos cuenta, pues, de las características de las heces, las vamos a clasificar y esto va a ser, pues, basándonos en estos 7 diferentes grupos, viendo características como consistencia y forma. Los dos primeros grupos, que es el tipo 1 y el tipo 2, van a ser características de posiciones dificultosas. Si ven, el tipo 1 son trozos duros, separados, son describidos como nueces y ahí mismo lo dice, es una de difícil excreción. El tipo 2 va a ser con forma de salchicha, pero grumosa, que también la va a convertir en una S pues, de difícil excreción. Luego el tipo 3 y el tipo 4, que van a suponer, pues ahora sí que como las evacuaciones ideales, como deberían ser. La tipo 3, que es con forma de salchicha, pero con grietas en la superficie. Y la tipo 4, que es con forma de salchicha o serpiente, pero lisa y suave. Estos no deberían de dificultar, de tener alguna dificultad para excretarla, pero pues tampoco, o sea, debería ser pues las heces perfectas, ¿no? Eh, y los últimos 3 tipos, que son los que suponen las características de lo que mi compañera pues ya describió como diarrea. El tipo 5, que son trozos pastosos con bordes bien definidos. Tipo 6, pedazos blandos y esponjosos con bordes irregulares. Y el tipo 7, acuosa sin pedazos sólidos y totalmente líquida. La que sigue, por favor, Andy. Bueno, ahora que ya vimos la escala de Bristol, ya podemos empezar a hablar de lo que es la diarrea aguda. La diarrea aguda se va a definir como un incremento en el número de evacuaciones en frecuencia y cantidad. Estas se van a caracterizar por una disminución de la consistencia y con una duración menor a 14 días. La diarrea es la causa de muerte de cerca de 2.5 millones de personas por año, pues alrededor del mundo. Los niños menores de 5 años representan más, pues, del 90% de estas muertes. Las infecciones van a ser las causas más frecuentes de la diarrea aguda y pues la transmisión de esta va a ser vía fecal oral. El agua contaminada principalmente, los alimentos cuando no son bien lavados, son los principales factores de riesgo, o más bien los principales factores que nos van a ayudar a transmitir pues estos agentes y el cómo van a llegar a nuestro organismo. Los agentes principales son virus de un 50 a un 70%, las bacterias de un 15 a un 20% y los parásitos de un 10 a un 15%. Pues estos agentes infecciosos van a variar de acuerdo al sitio geográfico. Por ejemplo, en Estados Unidos es más frecuente que exista el novovirus, la salmonela y el campylobacter.
y pues también la E. coli. Y aquí en México es similar, pero la salmonela ha ido en un aumento, o sea, hay más salmonela aquí en México. Y bueno, les puse esta tablita en donde se clasifican, digamos que los agentes principales tanto de bacterias, virus y parásitos que son causantes de la diarrea aguda, para que pues cuando tengan tiempo los revisen con calma. Igual les vamos a pasar la presentación. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Bueno, ¿cómo va a iniciar el cuadro, por así decirlo, o cómo es que la diarrea aguda va a llegar a nuestro organismo? Esta va a iniciar con la exposición al agente causal, luego obviamente va a seguir la respuesta inmunológica que tiene el huésped y finalmente pues se va a dar la manifestación de la enfermedad. En caso de las infecciones intestinales, en la mayoría, pues un patógeno entra y coloniza un área del intestino, que es lo que nos va a desencadenar la diarrea, pero pues puede tener diferentes mecanismos y pues hay tres principales. En el primero, pues algunos agentes, ya sea un virus, una bacteria, un parásito, no van a alterar la mucosa, pero esta va a conducir a una diarrea secundaria, pues a la liberación de las enterotoxinas. Recordemos que las enterotoxinas pues van a ser, digamos que son como el producto del metabolismo, pues que tienen ciertas células, pues que son tóxicas, pues para el organismo. La mayoría de veces, pues son proteínas de cadena simple y pues estas pueden tener lisina, tirosina, ácido glutámico, ácido aspartico y además, pues van a ser muy resistentes al calor, los cuales pues van a ayudar a que se promueva pues esta secreción intestinal. Los principales pues agentes que tienen este mecanismo son el Staphylococcus aureus, el Bacillus cereus y el Clostridium botulinum. El segundo mecanismo, bueno, hay algunos que van a tener pues la capacidad para ocupar el tejido. Esto pues va a activar a la célula del huésped y va a iniciar un proceso de endocitosis. Esto pues depende de la energía, digamos que, ay, que cómo se los explico. Bueno, depende de la energía que esta va a producir porque va a ser ayudada por los microfilamentos que tiene la mucosa intestinal y esto pues va a hacer que haya, digamos que va a acelerar la invasión tisular del microorganismo. Y hay en esta principalmente los organismos que tienen este mecanismo son la E. coli, el rotavirus y la Shigella. El tercer mecanismo, bueno, se produce porque pues como tal hay una adherencia y esto pues ocasiona que haya un cambio en la estructura pues de las vellosidades y como tal pues esto puede producir una atrofia que va a interferir pues con la absorción del contenido luminal. En este pues principalmente vamos a encontrar igual al rotavirus y al Giardia. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, creo que no. Gracias. Igual si tienen alguna duda pueden ir levantando su mano y me regreso. Bueno, ahora vamos a ver, la diarrea aguda tiene otras dos clasificaciones que la podemos distinguir en diarrea inflamatoria y no inflamatoria. La diarrea inflamatoria va a evolucionar como una diarrea que presenta sangre, el paciente va a referir fiebre y esto se da porque hay un daño en la mucosa pues debido a la invasión de la misma, ¿no? Por los agentes patógenos o por alguna enterotoxina. Por lo general, esta es de poca cantidad, o sea, la diarrea se va a presentar en menos de un día de duración y pues va a tener presencia de dolor tipo cólico, el paciente va a referir tener urgencia de ir al baño, va a presentar tenesmo y en esta pues va a haber leucocitos en el moco fecal. En el caso de la diarrea no inflamatoria, esta va a ser de tipo acuosa, en esta no vamos a observar sangre. Esta también se puede acompañar de cólicos, de meteorismo, que son pues, los gases, de náuseas, de vómito, y en esta, pues, normalmente su origen va a ser en el intestino delgado.
Esta diarrea pues sí nos puede ocasionar un desequilibrio hidroelectrolítico. No, o sea, no quiere decir que la primera no, pero esta es de mucha importancia. Y en esta pues los leucocitos van a estar presentes van a estar ausentes en el moco fecal. Bueno, para la evaluación del paciente, bueno, en la historia clínica es importante que nosotros interroguemos el lugar de residencia del paciente, si ha tenido algún viaje reciente, bueno, qué tipo de prácticas sexuales realiza, hospitalizaciones recientes, si tiene alguna inmunosupresión. Y también debemos preguntar respecto ya más dirigido a la diarrea, cuándo es que inició, cuánto es que ha durado, la frecuencia, la cantidad de evacuaciones por día, si sus heces tienen mocos, si tienen sangre, si tienen pus, si ha presentado fiebre, también si el paciente nos refiere que tiene taquicardia, náuseas y vómito, y pues el consumo reciente de alimentos. Respecto a este punto es importante que nosotros le preguntemos cuánto tiempo ha transcurrido desde que se consumió este alimento y cuándo es que inicia el cuadro de diarrea para ver si es que tiene alguna relación. También es importante que nosotros interroguemos los síntomas de deshidratación. Estos síntomas son como la sed, si tiene una disminución del volumen urinario, si presenta cefalea y si presenta mareo. Digamos que en más del 93% de todos los casos, pues la diarrea aguda va a ser leve y va a responder pues alrededor de 5 días, de 3 a 5 días más bien, y pues va a presentar el paciente una hidratación adecuada. Recordemos que en el tratamiento como tal de la diarrea, ya sea tanto aguda o como crónica, lo más importante es que el paciente no se nos vaya a deshidratar. Vamos a ver los estudios de laboratorio y el tratamiento para la diarrea aguda. Nosotros podemos realizar pues una biometría hemática. ¿Y esto para qué? Pues para ver el conteo de los leucocitos, como lo comentamos. En la diarrea inflamatoria pues van a estar aumentados. Esto pues nos va a indicar que hay un patógeno bacteriano. También si nosotros encontramos eosinófilos aumentados, lo podemos observar principalmente cuando hay alguna infección de tipo parasitaria. También podemos hacer un examen microscópico de las heces. En esta pues se va a obtener una muestra pues de una evacuación del paciente o mediante un tacto rectal. Y las heces pues se deben de procesar pues de forma ideal, digamos que en las primeras de 3 a 4 horas. Algunas literaturas te indican que es de 3 y algunas de 4. Con un máximo pues de 24 horas. Estas nos van a ser útiles cuando nosotros queremos identificar pues ciertos agentes, pero pues realmente nos ayuda más a enfocarnos en los agentes parasitarios. También podemos solicitar un coprocultivo, pero digamos que es una herramienta poco efectiva y pues es un poco costosa. Digamos que los resultados positivos van de un 1.6 a 5.6% de los casos. En realidad, lo podemos solicitar cuando los pacientes refieren tener diarrea con presencia de sangre, que aquí ya nos aumenta, pues, digamos que nos apoya nuestro diagnóstico, pues, en un 30%. Pero, pues, en las guías de práctica clínica, pues, nos recomiendan, pues, realizarlo cuando un paciente tiene diarrea persistente, cuando tiene uso de antibióticos reciente y, pues, también a los viajeros. En el caso del tratamiento, pues como se les comenté hace rato, el objetivo pues del tratamiento de la diarrea aguda pues es restaurar la pérdida de líquido y prevenir que el paciente se deshidrate. En el caso, bueno, el primer paso a seguir es una dieta. Esta pues se debe iniciar mediante la hidratación adecuada con carbohidratos y electrolitos. También pues debemos evitar alimentos con alto contenido en fibra. También debemos evitar pues los productos que tengan lactosa, porque durante los episodios de diarrea hay una deficiencia transitoria de la lactasa. Esto es pues cuando es secundario a una infección.
También debemos evitar que el paciente ingiera cafeína, evitar las grasas y el alcohol. También podemos dar probióticos porque pues estos nos van a, más bien, van a permitir que se bloquee la invasión intestinal pues por bacterias patógenas y también van a estimular y modular la respuesta inmunitaria pues de los intestinos y van a proteger a los intestinos y van a poder estabilizar la mucosa. También es importante que nos enfoquemos en la hidratación, porque esto es pues digamos que lo más importante. Esto pues se va a hacer a través del suero oral o pues soluciones preparadas que contengan pues la cantidad de electrolitos que se necesitan para restablecer pues el equilibrio. Los líquidos se deben de iniciar de 50 a 200 mililitros por kilogramo en 24 horas y pues esto pues va a depender del estado de hidratación del paciente. También podemos hacer uso de la loperamida y el subsalicilato de bismuto. La loperamida pues nos va a ayudar para el control de los síntomas de la diarrea aguda, en especial pues cuando tenemos diarrea no sanguinolenta y no inflamatoria. Bueno, estos dos los podemos dar más bien cuando el paciente tolera la vía oral y no presenta fiebre. En el caso de la loperamida, pues su mecanismo de acción es el cambio de la función motora del intestino. Y en el caso del subsalicilato de bismuto, pues va a estimular la reabsorción de sodio y agua en el intestino. Y pues esto va a tener un efecto antibacteriano y protector. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Pero no sé, bueno, no sé si se pueda contestar, porque había leído que a veces el uso de la loperamida constipa como tanto al paciente que se puede inflamar de más el intestino, o sea, como que lo bloquea y por los gases que se generan, pues puede llegar a ser malo y ya poder desencadenar otras enfermedades, pero no sé o sea, no sé cómo podríamos saber eso o cuándo sí se podría dar, ajá, no sé si me da a entender. Sí, sí, sí. En el caso, bueno, en la guía de práctica clínica refiere que cuando el cuadro de la diarrea se inicia, digamos que tiene 2 días de evolución y es una diarrea que no presenta fiebre, que no es sanguinolenta, entonces puedes elegir uno de los dos, puedes elegir o loperamida o salicilato de bismuto. Y como les comenté, la diarrea pues por sí sola tiene que resolverse de 24 a 48 horas, obviamente tomando pues en cuenta que el paciente debe de estar bien hidratado, tomando en cuenta la dieta. Entonces, si este cuadro no se resuelve, entonces es cuando se quita tanto la loperamida como el subsalicilato de bismuto y se tiene que mandar a hacer un estudio, digamos que más específico para ver cuál es la bacteria o el virus que está afectando directamente a los intestinos y para así ya empezar a meter algún antibiótico. Gracias. Vale, entonces continuamos. Vale, entonces pasamos al síndrome diarreico crónico. ¿Le puedes cambiar, por favor? Como tal, este síndrome se va a definir como un cuadro de más de 4 semanas de duración con disminución de consistencia de las heces, deposiciones que van a causar urgencia o malestar abdominal, un aumento en la frecuencia de estas con un volumen mayor a 200 gramos en 24 horas. Que si nos damos cuenta, pues es la definición de diarrea. Lo único que se le agrega es que la duración debe de ser igual o mayor a 4 semanas. Respecto a la epidemiología, no hay como muchos estudios que digan como tal la prevalencia y la incidencia de este síndrome crónico, pero pues el estudio del 2016 dice algo como de que pues se estima que al menos el 5% de la población va a sufrir diarrea crónica y que este 5%, al menos el 40% de estos pues van a ser sujetos mayores de 60 años. Como tal, las causas que pueden ocasionar diarrea crónica pues es extensa, como lo vamos a ver un poquito más adelante, pero pues la que predomina en México es la de tipo osmótica, ¿vale? Pues es importante saberlo. ¿Le puedes cambiar, por favor?
Bueno, pues ahora les vamos a explicar un poquito más como estos distintos tipos de diarrea crónica, empezando por la diarrea secretora, que va a ser, bueno, esta diarrea se va a caracterizar porque va a afectar la unidad del intestino, la unidad de la vellosidad como con la cripta. Esto va a afectar una absorción de los electrolitos, principalmente el sodio y el cloro, así como de los demás nutrientes que estén pasando por el intestino. En este tipo de diarreas se van a aumentar las deposiciones porque se va a aumentar la secreción y se va a inhibir la secreción de iones. Entonces se va a ver aumentada la osmolaridad en la luz intestinal y pues va a salir una gran cantidad de agua pues porque no se está absorbiendo precisamente, ¿no? El cuadro clínico, pues, va a ser un poquito amplio, pero lo que va a caracterizar mayormente a la diarrea secretora, pues va a ser que las heces van a ser líquidas, van a ser abundantes y van a presentar productos patológicos. Productos patológicos nos referimos, pues, un poquito como a heces pueden ser con sangre, con pus, pues, con ese tipo de productos. La que sigue, por favor, Andy. Entonces, viendo más específico el metabolismo, el mecanismo o la fisiopatología de este tipo de diarrea, vamos a ver que primero pues, se caracteriza, como dijo Diego, por la disrupción del transporte epitelial de electrolitos, resultando ya sea en la secreción de iones o en la inhibición de la absorción de sodio. Para esto es importante recordar cuáles son los controles intracelulares de la secreción. Estos son los nucleótidos cíclicos enterocitarios o AMP cíclico y GMP cíclico, que van a estar apoyados por el sistema endógeno de prostaglandinas y por el calcio intracelular, que este pues va a ser el que va a activar la apertura de los canales de cloro. Entonces, vamos a ver que pues va a llegar la enterotoxina. No sé si puedes ir señalando, Andy, porque vamos a ver que va a llegar la enterotoxina a la superficie del enterocito, donde pues va a aumentar la producción de GMP cíclico y AMP cíclico, que van a actuar como un secretágogo intracelular a través de la unión con ATPasa. El aumento de GMP cíclico se va a dar principalmente por las enterotoxinas que son termoestables y el AMP cíclico por enterotoxinas que son termohábiles. Entonces, dependiendo de qué tipo de enterotoxina sea, va a ser el que se va a ver aumentado. Una vez que pues ya vemos que se aumentaron cualquiera de estos dos, se van a estimular los canales de cloro y pues va a conllevar a la apertura de estos, aumentando su secreción junto con agua y sodio. Esto pues obviamente hacia el lumen, donde se va a ir acumulando toda esta secreción y por ende va a inhibir la absorción del sodio y del cloro por medio de las vellosidades, gracias a que pues la capacidad de absorción de estas se va a ver superada. Entonces pues, se va a bloquear y pues toda esa secreción se va a quedar en el lumen, pues va a causar la diarrea. Por ejemplo, el más clásico y que puede ser como el que mejor demuestra esto es el de la diarrea provocada por Vibrio cholerae, que pues todos sabemos que pues esta es la que causa la cólera. Entonces vamos a ver que como primer paso tenemos la unión de la toxina colérica a la superficie del enterocito. Vamos a ver que esta se va a caracterizar por tener una subunidad A y una subunidad B. Una vez que ya se adhirió a la superficie del enterocito, la subunidad A se va a desprender de la bacteria y se va a unir a la proteína G para poderse unir a otro receptor de la membrana vasolateral, que esto posteriormente va a ayudar a que se pueda unir con el ATP y por medio de con ayuda de la ATPasa, pues se va a generar el ANP cíclico, lo que quiere decir que pues esta bacteria es termohábil, ¿ok? Termolábil.
Entonces, una vez que pues, ya se generó el aumento de IgM específico, pues se va a estimular el canal de cloro, incrementa la secreción de agua y electrolitos, bloqueando la absorción, ¿vale? Entonces, igual, otro ejemplo es el síndrome de Gardner-Morrison, pero en este va a actuar el polipéptido inhibidor vasoactivo, que pues va a actuar como un estimulante de la secreción intestinal, em, em, de pues una alta acción, ¿no? También vamos a ver la clorhidrorrea congénita, que esta va a ser una alteración del intercambio cloro-bicarbonato en la luz intestinal. Y pues igual esta se va a presentar a la ingesta de laxantes como el ricin. ¿Me puedes cambiar, por favor? ¿Sí me entendieron? ¿Hay alguna duda sobre el mecanismo? No, todo está muy bien. Ok. ¿Me puedes cambiar ahora sí? Bueno, ahora vamos a tener a la diarrea osmótica, que va a ser cuando se encuentran solutos que no se absorbieron en el tracto gastrointestinal y entonces se va a ver aumentada la osmolaridad en la luz y se va a producir un gradiente a favor del agua y electrolitos. Esa pues puede sonar muy parecida a la diarrea secretora, pero pues un poquito más adelante les vamos a enseñar un cuadrito de las diferencias entre diarrea osmótica y diarrea secretora, porque cada una tiene como sus características para que entre como dentro de una o de otra, ¿no? Entonces, la diarrea osmótica se va a ver pues bien caracterizada porque el cuadro clínico que nos va a dar va a ser según lo que no se puede estar absorbiendo. Si no se pueden absorber carbohidratos, vamos a ver de escaso componente sólido y con un pH ácido. Si no se pueden si no se pueden digerir las grasas, van a ser unas heces brillantes, voluminosas, untuosas, fétidas. También vamos a ver que podemos como ver como en la taza del baño que está flotando, incluso a veces pues como grasa. Las proteínas no suelen ocasionar diarreas si en caso de que no se puedan digerir, solo hay proteínas muy específicas que al no digerirse, pues causan diarreas. Y pues en general el cuadro clínico de las diarreas osmóticas van a hacer que se van a interrumpir en ayuno, porque pues vamos a dejar de consumir este alimento y suelen contener sustancias reductoras. La que sigue, por favor. Entonces, su mecanismo, como dijo Diego, se va a presentar al ingerir un soluto osmóticamente activo. ¿Esto qué quiere decir? Que van a promover el movimiento de agua de un lado a otro de la célula y al ingerir solutos absorbibles que van a traer el líquido hacia la luz intestinal. En esto, pues, vamos a ver un ejemplo que son de estos laxantes, es la ingestión de antiácidos como que contengan magnesio, complementos naturales o pues laxantes, ya sea por defectos congénitos o adquiridos de las disacaridasas y otras enzimas que se puedan encontrar en el borde del cepillo de los enterocitos que puedan causar mala absorción de carbohidratos, que es la más común que causa este tipo de diarrea, como pues la lactosa, fructosa y el sorbitol, en donde pues conocemos la llamada intolerancia a la lactosa. Entonces, por eso se va a presentar. Esta diarrea va a desaparecer en el ayuno porque la ingesta de alimentos va a incrementar la carga osmótica, lo que quiere decir que pues el agua que van a contener las heces va a aumentar en proporción a la carga de solutos. Entonces, si no hay solutos, pues no va a haber secreción de agua y por ende pues no va a haber diarrea. Entonces, así como que, pues esto más resumido, vamos a tener la presencia de sustancias, ya sea osmóticamente activas o de pobre absorción en la luz intestinal, van a generar un gradiente osmótico elevado provocado por la salida de agua desde el espacio extracelular hacia el lumen intracelular.
Esto va a disminuir la osmolaridad intraluminal, favoreciendo la adhesión de microorganismos en el borde del cepillo del enterocito, bloqueando la entrada de agua y pues de los electrolitos, así como los micronutrientes, generando un exceso de carbohidratos a nivel del lumen, lo que aumenta la generación de bacterias con producción principalmente de ácido láctico, por lo que pues se produce la diarrea ácida. Entonces esta igual es una característica de este tipo de diarrea, que pues, por lo regular es ácida. Entonces, pues, por ejemplo, en la deficiencia de lactasa, que va a generar pues la intolerancia a la lactosa y pues la diarrea ácida. Este mecanismo pues ya lo vimos la clase pasada, si lo recordamos en mala absorción. Entonces pues ya, si tienen alguna duda, puedo explicarlo, pero pues ya lo vimos. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, aquí está la tablita que les decía de las diferencias de la diarrea osmótica y la diarrea secretora. Para empezar, el volumen de las heces, la diarrea osmótica va a tener mayor a 200 mililitros cada 24 horas y, no, menor, ¿no? Sí, menor. Y la diarrea secretora mayor. La diarrea osmótica va a cesar de repente y la diarrea secretora va a ser una diarrea persistente. El sodio en heces se puede cuantificar, diarrea osmótica menor a 70 miliequivalentes sobre litro y diarrea secretora mayor. Los cuerpos reductores en la diarrea osmótica van a ser positivos y en la secretora negativos y el pH en heces va a ser diferente. Aquí lo pueden ver. La que sigue, por favor, Andy. Luego la diarrea de grasa o la estetorrea, que va a ser la cantidad excesiva de grasa en heces, cuantificable con más de 7 gramos en 24 horas. Su cuadro clínico van a ser, pues, como ya había mencionado en la pasada, pues, en diarrea osmótica, si no se puede digerir grasas, van a ser heces untuosas, pastosas, espumosas, con restos de grasa en el retrete, voluminosas, van a arder a la excreción, incluso nos pueden llegar a dar una pérdida de peso en el paciente. La que sigue, por favor. Esta va a estar pues causada por una mala digestión intraluminal o una mala absorción de la mucosa, así como pues también podría darse la opción de una obstrucción linfática, pero pues esto es menos común. Los mecanismos que vamos a ver ahorita es la mala digestión y la mala absorción. Respecto a la mala digestión, esta se va a presentar por una alteración en la hidrólisis de los triglicéridos, y esto se puede dar por ya sea insuficiencia exocrina pancreática, o una deficiencia de ácidos biliares que van a reducir la emulsificación de grasas. También se puede dar por la proliferación excesiva de bacterias en el intestino delgado, que esto va a desconjugar los ácidos biliares y alterar la formación de micelas, lo que va a disminuir la digestión de grasas, causando esteatorrea. También se puede dar por un divertículo en el intestino delgado o un trastorno motor, esto especialmente probable en los ancianos. En la mala absorción, esta se va a deber a enfermedades de la mucosa como la enfermedad celíaca, que va a ser un padecimiento que se caracteriza por la atrofia de las vellosidades e hiperplasia críptica en la porción proximal del intestino, donde pues obviamente las carencias nutricionales van a ser originadas por la mala absorción simultánea de aminoácidos y vitaminas. Entonces por esto se va a dar la pérdida de peso. ¿Me puedes cambiar, por favor? Bueno, como en la diarrea aguda, aquí también vamos a tener una diarrea de tipo inflamatoria, que va a ser principalmente producida por fenómenos de tipo inmunológicos, infecciosos, que van a estar ulcerando la mucosa y por eso vamos a estar presentando pues una exudación de moco, proteínas y sangre a la luz intestinal.
Entonces, pues por eso mismo el cuadro clínico va a incluir heces con sangre y o pus, fiebre, pérdida de peso, leucocitos en heces, elevación de la proteína C reactiva, que recordemos que este es un indicador de inflamación pues sistémica, o la velocidad glomerular de sedimentación y la albúmina baja. La que sigue, por favor. Fundamentalmente, este tipo de diarrea, pues, va a indicar la presencia de una disrupción o una inflamación de la mucosa. Entonces, pues, esta pues, va a ser como poco frecuente si el paciente no fuera inmunodeprimido. Entonces, se va a presentar como en pacientes que ya están inmunodeprimidos, siendo las causas principales la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa crónica. Entonces, viendo bien el mecanismo, se va a iniciar una vez que hay daño en el enterocito, ya sea por ulceración o infiltración de la mucosa intestinal por colonización y adherencia. Se va a activar la respuesta innata y adaptativa como la vía de señalización NFK-beta, que va a dar como resultado la señalización de calcio o los nucleótidos cíclicos, o también llamados AMP cíclico, GMP cíclico, van a estimular la secreción. Bueno, entonces nos quedamos en que la NKFK beta activa la señalización para el AMP cíclico y el calcio, en donde pues esto va a resultar en la secreción de cloro o la inhibición de absorción de sodio, que va a provocar la exudación de proteínas séricas, sangre, moco y pues hacia la luz intestinal. Asimismo, pues electrolitos, agua y pues todo lo que hemos visto antes. ¿Me puedes cambiar, por favor? Bueno, ahora vamos a tener a las alteraciones en la motilidad. Bueno, vamos a tener la motilidad intestinal, pues por sí sola puede modificar el volumen y la consistencia de las deposiciones, ya que va a alterar el proceso de la absorción de los nutrientes. En estados de hipermotilidad, por ejemplo, como en el colon irritable o en la diarrea crónica inespecífica, pues se produce un déficit de absorción de líquidos con un aumento de las deposiciones y pues una disminución de la consistencia, ¿no? La que sigue, por favor, Andy. Entonces vamos a encontrar pues, a la hipermotilidad primero, que va a tener un cuadro clínico pues de deposiciones explosivas con cólicos previos, a veces una flatulencia importante en cantidad y pues, o sea, bueno, va a tener repetidas ocasiones, ¿no? Y también se va a asociar al estrés durante el periodo postprandial. Entonces, este se va a dar por el tránsito acelerado, que este va a bloquear la absorción y va a estar causada por el síndrome de colon irritable, que pues, es el más común, hipertiroidismo, laxantes que pues, aceleran la hipermotilidad, como la fenolftaleína, enfermedades de la colágena y algunas vagotomías. ¿Le puedes cambiar, por favor? En la hipomotilidad, pues es el tránsito lento que pues va a estar causado por diabetes o esclerodermia de varios años de evolución, al igual que vagotomías, amiloidosis, enfermedades inflamatorias del intestino como estenosis y dilataciones, así como por la estasis intestinal o también llamado síndrome de Asasiaga. Bueno, también en su cuadro clínico pues vamos a encontrar las deposiciones abundantes, un olor ácido, los cólicos previos a la deposición, también flatulencia abundante, una distensión abdominal importante y una irritación perianal y dolor rectal por irritación, pues esto más que nada a la deposición. La que sigue, por favor, Andy. Y pues ya aquí les resumimos como todas las causas de cada uno de estos tipos de clasificación fisiopatológicas de este síndrome diarreico crónico, para que pues lo lean y los tengan. La siguiente, por favor.
Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues es importante pues como dividirlo en partes, la anamnesis, a la exploración física, las pruebas clínicas y los estudios más específicos. Primero, en la anamnesis, lo importante que vamos a ver, pues, es la ingesta de fármacos antes de la diarrea, las enfermedades inflamatorias sistémicas que el paciente podría tener, que nos podría referir, intolerancia a la lactosa, enfermedad celíaca. Es muy importante el interrogar la alimentación que éste llevó. También identificar si hubo un alimento que detonó pues con esta diarrea. La ingesta excesiva de líquidos también podría ser una causa de diarrea. Hay que describir muy bien las heces en consistencia, volumen, color, número, distribución de horario, presencia de moco, de sangre, o si hay agregados, algún otro dato clínico como dolor abdominal, fiebre o infecciones recurrentes. A la exploración física, lo que es importante valorar, pues es el estado nutricional del paciente, pues su aspecto general, si hay lesiones cutáneas, lesión en el abdomen también es lo más importante, si hay dolor a la palpación profunda, y también es muy importante realizar una inspección anal. Las pruebas clínicas pues, más comunes que se pueden realizar pues, son el coprocultivo, estudios de parasitología, la biometría hemática, como ya lo mencionaba Andy, la serología para enfermedad celíaca, si esta es pues, nuestra sospecha diagnóstica, y en caso de la diarrea inflamatoria, también pues la prueba de proteína C reactiva, ¿no? También como estudios más específicos, pues si ya sabemos que, por ejemplo, hay un problema en colon, pues realizar una colonoscopía para ubicarlo, la gastroscopía si pensamos que pues, el problema es más gástrico, y la biopsia intestinal, si también pues dentro de la colonoscopía, por ejemplo, se detecta alguna anomalía, alguna displasia, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí vamos a tener también este cuadrito, pues ahí se los dejamos. Que vamos a descartar pues las causas de la diarrea, que sea una diarrea aguda, que sea intolerancia a la lactosa, o sea, para guiarnos a un diagnóstico de una diarrea crónica, ¿no? Eh, también, o sea, pues esto nos va a ayudar un poquito como a guiarnos en cuanto a ver el origen, la etiología de estas manifestaciones, ¿no? La que sigue, Andy, por. En cuanto al tratamiento, obviamente, pues tiene que ser específico. Cada tipo de diarrea, como ya los mencionábamos, tiene diferentes etiologías, ¿no? Entonces, muy importante que en la diarrea crónica el tratamiento sea etiológico porque sí, se comienzan a mandar fármacos como la loperamida y la clopromacina, que son antidiarreicos, pero pues como mencionaba nuestra compañera Dulce, si se empiezan a mandar en estos casos, por ejemplo, de la diarrea crónica, no se recomienda tanto usarlos pues, de forma crónica, ¿no? No van a ser algo, o sea, no va a ser algo que va a resolver la enfermedad. Entonces, en estos casos son, por ejemplo, contestando un poquito más su pregunta, se recomienda para un control como más agudo de la diarrea, no tanto crónico. Sí se le recomienda dar, por ejemplo, pues, si llega de manera pues, que ya sabemos que es una diarrea crónica, pero que está agudizada, se le recomienda para controlarla, pero siempre hay que buscar el diagnóstico etiológico, ¿no? Para darle un tratamiento etiológico. Y además de esto, pues ya se le van a dar pues medidas como generales de cuidado para diarrea, ya saben, ¿no? Mantener la vía oral permeable, seguir con la alimentación, con el uso de líquidos, analizar la dieta muy bien, porque como ya lo mencionábamos, pues puede ser que sea la deficiencia al estar procesando algún alimento, y pues tenemos que ubicar muy bien cuál es. Y si le cambiamos la dieta, pues, y no la analizamos, puede que ahí, pues por ahí haya como un errorcito nuestro, ¿no? Al ver la etiología de la patología.
Evitar los fármacos que inhiban el peristaltismo, evitar el uso indiscriminado de antibióticos, porque pues como ya sabemos aquí, no sé, en causas inflamatorias, por ejemplo, podría ser por un cáncer, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué va a ser un antibiótico contra el cáncer? Identificar la causa y seguir la etiología, pues como ya lo mencionaba, ¿no? Y pues realmente los tratamientos etiológicos van a ser amplios. Creo que eso sería todo de nuestra parte. Esperamos les haya parecido una exposición completa y pues cualquier pregunta, adelante.